Hay un nombre que seguramente todo el mundo conoce, da igual en qué rincón del planeta viva. Un nombre que para miles de millones de personas define toda una fe. Pero, ¿y si la historia de ese nombre fuera mucho más compleja, mucho más sorprendente de lo que casi todos imaginamos? Vamos a meternos de lleno en esto con una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Qué pasaría si el nombre Jesús, así como lo pronunciamos hoy en día, en realidad solo tuviera unos 500 años? Es una idea que choca de frente con la tradición y que nos va a llevar a un viaje fascinante por la historia y por las palabras. Para entender todo esto, lo que tenemos que hacer es seguirle la pista al nombre, porque claro, no apareció de la nada. Es el resultado de un viaje muy largo, un proceso de adaptación a medida que iba pasando del hebreo al griego, de ahí al latín y finalmente a idiomas como el nuestro. Y aquí está el quiz de la cuestión, la clave de todo el argumento lingüístico. La letra J. Resulta que es una invención bastante moderna. Ni en el alfabeto hebreo, ni en el griego, ni en el latín existía una letra o un sonido como nuestra J. De hecho, no se empezó a usar de forma común hasta el siglo XVI. Y esto es muy fuerte, porque significa, sin más, que durante los primeros 1500 años era literalmente imposible que alguien dijera Jesús. A ver, vamos a ver la evolución paso a paso, que es muy interesante. Todo empieza en hebreo, con el nombre Yehoshua, que a menudo se acortaba y se quedaba en Yeshua. Vale, cuando este nombre tiene que pasar al griego, se encuentran con un problema. El sonido she no existe en griego. ¿Qué hacen? Pues lo adaptan como pueden a Jesús. El latín lo coge prestado y lo convierte en Jesús. Y el cambio final, el definitivo, llega en el siglo XVI, cuando unos gramáticos, como un italiano llamado Gian Giorgio Trissino, estandarizan la letra J para que suene diferente a la I. Y de ahí, ¡pam!, nos llega la forma Jesús que conocemos todos. Pero ojo, que el cambio no fue solo de cómo sonaba. Al perderse la forma original del nombre, también se perdió por el camino algo importantísimo, su significado. Así que vamos a aparcar un momento la pronunciación y a centrarnos en lo que quería decir de verdad. El nombre hebreo Yeshua significa literalmente salvación, o si lo prefieres, Él salvará. Viene directo de la raíz hebrea yasha, que es un verbo que implica salvar, liberar, defender, dar la victoria. Así que el nombre no era una simple etiqueta, era en toda regla una declaración de intenciones, una misión. Y esto lo vemos en las propias escrituras. Si vamos al contexto original, en el texto hebreo de Mateo, el ángel lo dice clarísimo. Le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará, es decir, Josía, a su pueblo. En hebreo, el juego de palabras es directo, es evidente, se llama salvación porque va a salvar. Y es que esto encaja con un patrón muy claro en la Biblia. Los nombres casi nunca eran al azar, definían el propósito de una persona. Solo hay que pensar en Abraham, que significaba Padre exaltado, y cómo se le cambió el nombre a Abraham, que es Padre de multitudes, para reflejar la promesa que había recibido. El nombre era, en cierto modo, el destino. Y con todo esto, llegamos al corazón del argumento. La diferencia entre Jesús y Yeshua no es solo una cuestión de pronunciación, representa un conflicto de identidad muy profundo. Es casi la historia de dos figuras opuestas. Fíjate, es que el contraste es brutal. Por un lado está el Jesús de la tradición, el que nace un 25 de diciembre, el que abolió la ley de Moisés, la Torá, y estableció el domingo como día de culto. Y por otro lado está el Yeshua del contexto histórico, un rabino judío, nacido durante la fiesta de Sukkot, que defendió y cumplió la Torá, y que por supuesto guardaba el sábado, el Shabbat. Son dos retratos radicalmente distintos. Es que, para entender a la figura histórica, es fundamental ponerla en su contexto hebreo. Era judío, no cristiano. Lo circuncidaron al 8º día tal y como manda la Torá. Le llamaban rabí, es decir, maestro. Su vida giraba en torno a la sinagoga, a las escrituras hebreas y a guardar el Shabbat, que es uno de los 10 mandamientos. De hecho, hay un pasaje clave en el libro de los Hechos que es muy revelador. Cuando el Mesías se le aparece a Saulo, que luego sería el apóstol Pablo, el texto dice que le habla en lengua hebrea. Y claro, cuando Saulo pregunta quién es, la respuesta, en ese idioma, no pudo ser Jesús. La voz se presentó con su nombre original. Yo soy Yeshua. Bien, después de este recorrido, la pregunta es inevitable. ¿Y todo esto, por qué es importante? ¿Es solo un detalle para académicos o tiene implicaciones de verdad? Pues el argumento principal es que el cambio de nombre no fue algo inocente. Fue de la mano de un cambio en cómo se percibía su identidad, sus enseñanzas y su propósito. Al helenizar o grieguizar el nombre, también se helenizó su mensaje, alejándolo de sus raíces hebreas originales. Y esto, según se apunta, tuvo unas consecuencias teológicas enormes.
Por ejemplo, la historia de Jesús a menudo se ha usado para decir que la Iglesia reemplazó a Israel. En cambio, si te quedas con la historia de Yeshua, lo que se afirma es que el pacto con Israel continúa. Y otro tema, la figura de Jesús se usó históricamente para culpar al pueblo judío, mientras que desde la perspectiva de Yeshua fue él mismo quien entregó su vida como parte de un plan divino. Así que, al final, la cuestión no es simplemente ser un purista con la pronunciación. Recuperar el nombre Yeshua se presenta más bien como una invitación a recuperar todo el contexto hebreo original de la fe. Es una forma de entender al Mesías en sus propios términos, dentro de su propia cultura y su propia teología. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Después de ver cómo un nombre evoluciona y cómo su significado se puede transformar por el camino, ¿estamos hablando solo de un nombre o, como sugieren estas fuentes, estamos hablando de una historia completamente diferente?